Entonces, a partir de hoy lo que llevaríamos sería la nefropatía crónica, o sea, las enfermedades del riñón, pero que afectan de manera crónica. Vamos a ver que las directrices que utilizan para medir la filtración glomerular, o sea, según la cantidad de filtración glomerular que tenga el riñón, vamos a dividir nefropatología crónica en 5 etapas. Empezando, o sea, la etapa más leve con un daño renal con una filtración glomerular normal, progresando a una nefropatía crónica y potencialmente hasta insuficiencia renal. Vamos a ver a qué le llamamos solamente una, una nefropatía crónica o a qué le llamamos insuficiencia renal. Primeramente le llamamos nefropatía crónica cuando la lesión renal alcanza una filtración glomerular. Antes de seguir, les voy a recordar un poquito, ya lo hemos visto, pero prefiero recordarles. La filtración glomerular va a ser toda la cantidad de sangre que ha atravesado las membranas de filtración y se ha vuelto filtrado y finalmente orina. Todo esto es la filtración glomerular, ¿ok? Entonces, esta filtración glomerular en un minuto en ambos riñones debería ser 60 ml o más. ¿Bien? Y eso también va a depender del tamaño del paciente, del índice de masa corporal, del tamaño que tenga este paciente. Considerando que este paciente sea un varón adulto de una estatura más o menos de 1.73 metros cuadrados, entonces debería tener una filtración glomerular de 60 ml por minuto. Bien, entonces le vamos a llamar nefropatía crónica cuando la filtración glomerular es menor de 60, o sea, igual a 60 o menor a 60 ml por 1.73 metros cuadrados durante 3 meses. Si tiene una filtración de 60 o menor de 60, hablamos de 50, 40, en una semana, entonces le podríamos llamar nefropatía aguda. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si es que solamente ha tenido una semana, ha ingresado en una insuficiencia renal y lo hemos logrado salvar al paciente y después de esa semana se ha normalizado la filtración glomerular, entonces va a ser una aguda. Pero en cambio, cuando este paciente va, a pesar de que hayamos hecho un tratamiento, es posible que hayamos llegado tarde o que no se haya hecho el diagnóstico de manera oportuna, esta filtración glomerular de 60 o menor, cuando dura más de 3 meses, se le llama nefropatía crónica. Eso no significa que el paciente ya no orina. Sigue orinando, pero disminuye la cantidad de la orina. Entonces, seguimos. La nefropatía crónica es el resultado de varios padecimientos que causan una pérdida permanente de nefronas. O sea, como les explicaba, no es que hoy, qué sé yo, me han puesto vancomicina, me han puesto tratamientos para quimioterapia, me han puesto tinciones endovenosas, todo eso, y hoy voy a tener nefropatía crónica. No, es un proceso muy lento. Los pacientes que tienen diabetes, cuando les diagnostican la diabetes y está iniciando, lo más probable es que desarrolle una nefropatía crónica. Pero justamente para eso estamos nosotros, para hablarle al paciente y decirle, señor, si usted que tiene diabetes tiene mucho riesgo de tener una nefropatía crónica, o sea, una enfermedad renal crónica. Pero eso lo podemos alargar. Si el paciente no se cuida y anda comiendo todo lo que quiere y su azúcar anda en 200, en 300 todos los días, entonces la nefropatía crónica puede ocurrir en 3 años, en 5 años, disminuir la filtración glomerular. Pero si este mismo paciente diabético es muy consciente de su patología, toma líquidos, que controla su glicemia, deja las tortas, los azúcares y se limita, se cuida, toma sus medicamentos en horario y maneja glicemias de 100, 120, entonces puede que la nefropatía crónica le dé en 35 años, 40 años de lo que ya tiene el diagnóstico de la diabetes.
¿Ok? Entonces, por eso, porque este paciente inicialmente cuando tenga 300 de glicemia no va a tener ninguna sintomatología. Va a caminar, va a hablar, va a hacer, va a ir a trabajar, va a hacer todo. No le duele nada, no se marea, no siente nada. Pero eso no significa que esté del todo bien, ¿no es cierto? ¿Cómo es la única manera de saber que está bien? Por medio de los controles. ¿Ok? Ya después va a tener signos y síntomas con 300 de glicemia cuando ya lleve pues unos 3 años de glicemias elevadas, 4 años, 5 años. Si es más tiempo, obviamente mucha más sintomatología, pierden el conocimiento, convulsionan, todo. Entonces, por eso es la importancia de que cuando un paciente ya tiene el diagnóstico, ir haciendo los controles. Y no solo de la diabetes, también de la hipertensión. Las dos enfermedades que causan más nefropatía crónica son la diabetes y la hipertensión. ¿Por qué? Si hay tantas otras enfermedades, por ejemplo el lupus, que es muy común, la poliquistosis renal, las glomerulonefritis, todas las que hemos visto en clases anteriores. ¿Por qué es que la diabetes y la hipertensión causan mayor, o sea, son el origen de la mayor cantidad de pacientes con nefropatía crónica? Porque son silenciosas. El paciente está hipertenso, por ejemplo, hoy día veo un paciente, me dice, nunca he sido hipertenso, yo soy sano, yo me cuido, no sé qué. Ayer le tomé la presión y tenía 180/100. Antes de que salga del consultorio, unos 20 minutos después, le volví a tomar la presión y tenía 160/100. Y me dice, no puedo creer que tenga. Y así, o sea, es un paciente hipertenso. Le digo, bueno, puede ser que antes haya tenido una presión normal, pero ahora es hipertenso. Y otra doctora que le ve junto conmigo también le tomó 160/100 2 días antes. Entonces, es hipertenso, ya tiene más de 3 tomas, sentado, todo tranquilo, sin tener ninguna sintomatología, hipertenso. Hoy lo volví a controlar 2 veces, 3 veces y todo estaba arriba de 150. Entonces, iniciar medicación. ¿Para qué? Para cuidar al corazón, a los riñones, al cerebro, a todos los órganos que sufren por estas dos enfermedades silenciosas, pero bastante terribles. ¿Ok? Entonces, todos tenemos que entrar en esta lucha de cuidar los riñones, el corazón, el cerebro de nuestros pacientes. ¿Qué más? La hipertensión y la nefropatía diabética son las dos principales causas de nefropatía crónica. Como les decía, si es diabético hipertenso más de 5 años, casi con seguridad que su filtrado glomerular ya está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos hablado de la nefropatía crónica, que es una alteración del riñón, pero no tan severa. Cuando hablamos de insuficiencia renal o injuria renal, también se le llama según las últimas clasificaciones, significa que este paciente tiene una filtración glomerular menor de 15 ml por minuto. O sea, ¿se acuerdan que el anterior era 60? Este tiene 15. O sea, prácticamente esas membranas de filtración, así viene la sangre, así, y aquí pasa una gotita, ¿no? Así, muy poquito. ¿Por qué? Porque está demasiado alterada la membrana, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes tienen una filtración glomerular de 15 ml por minuto en 1.73 metros cuadrados o menos, 10 ml, 5 ml, hay algunos pacientes que les da como 12 ml. Estos pacientes con 15 ml por minuto orinan, ¿ok? Pueden orinar, porque esas gotitas se juntan y baja por el uréter, por la vejiga y logran salir, pero es una orina concentrada, espesa, hasta a veces fétida y orinan muy poquito. Orinan, pero orinan muy poquito. ¿Ok? Entonces, cuando tienen ya esta insuficiencia renal, generalmente va acompañada con la mayoría de los signos y síntomas de uremia, que ya los vamos a hablar más adelante de cuáles son más claramente. Luego, en estos pacientes que tienen 15 ml o menos de filtración glomerular,
existe la necesidad de iniciar el tratamiento de reemplazo renal. El tratamiento de reemplazo renal incluye o diálisis o trasplante, dependiendo la patología, que también lo vamos a hablar más a profundidad más adelante. Estas directrices señalan que la insuficiencia renal no es sinónimo de nefropatía terminal. Incluso un paciente teniendo, un día un paciente internado en terapia intensiva, tenemos una filtración de 15, si hacemos un correcto tratamiento y él no tenía antecedente de insuficiencia renal aguda ni crónica, no es diabético, no es hipertenso, qué sé yo, ha sido por un shock séptico o por un shock secundario a COVID o algo así, algo que solamente pasó ahora, podría recuperarse. Ir subiéndola con un correcto tratamiento oportuno, control laboratorio, todo, haciendo todo lo que se debe hacer, podría recuperar la función renal. ¿Ok? No diré a un 100%, pero al menos que no necesite diálisis, digamos. ¿Ok? Entonces, no siempre la insuficiencia renal es signo de nefropatía terminal. Nefropatía terminal va a ser aquel paciente que ni con diálisis ya le alcanza. Le hacen diálisis y sigue la urea elevada, la creatinina, no orina, se pone ácido, ni con diálisis. Existe también. A estos pacientes le llamamos nefropatía terminal, que finalmente este daño al riñón va a conllevar a la muerte del paciente. ¿Cómo ocurre eso? Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Todas las formas de nefropatía crónica se caracterizan por una reducción de la filtración glomerular. Todos los pacientes que tengan una disminución de la filtración glomerular van a experimentar algún tipo de nefropatía, ¿ok? Lo que refleja la reducción correspondiente en el número de nefronas funcionales. ¿Cuándo baja la filtración glomerular? Cuando la membrana ya no lo permite o cuando finalmente la membrana se cicatrizó, murió y la nefrona murió y se vuelve solo tejido cicatrizado. Entonces ahí no hay nada que filtre a la sangre, entonces no hay orina. La velocidad de destrucción de las nefronas difiere de un caso a otro. Como les digo, un paciente con diabetes puede terminar en una nefropatía crónica en 1 año, en 3 años, en 5, en 10, en 30, en 45, no sé, dependiendo del control que este paciente tenga. ¿Ok? Lo mismo con el lupus, lo mismo con la, qué sé yo, la glomerulopatía por inmunoglobulina A, por cualquiera. Bien, es muy variable, no podemos decir exactamente en cuánto tiempo el paciente va a experimentar una nefropatía crónica. Por eso es que necesitamos hacer los controles, a pesar de que el paciente no tenga ningún signo ni síntoma. Si ya hemos visto alterado el laboratorio, hay que seguirlo llamando a controles cada 3 meses, y si lo encontramos bien, cada 6 meses y así. Conforme se destruyen las estructuras renales, las nefronas restantes sufren hipertrofia estructural y funcional. Es como que ahí están lado a lado las nefronas. Si esta ha experimentado una necrosis, o sea, se murió, ya no sirve, esta otra se hipertrofia y trata de cumplir la función de la que estaba a su lado. Entonces hacen tal esfuerzo que en algún tiempo, unos meses, unos años capaz, este paciente que ya está teniendo esta necrosis de las nefronas, todavía puede orinar, todavía no experimenta alteraciones en el laboratorio. En el proceso, cada nefrona restante debe filtrar más partículas de solutos desde la sangre. O sea, el trabajo se les multiplica para las que quedan vivas. Es solo cuando las pocas nefronas restantes se destruyen que se hacen evidentes las manifestaciones de la insuficiencia renal. Cuando ya existe bastante cantidad de nefronas afuncionales, muertas, entonces en ese momento es que se comienza a presentar los signos y síntomas y las alteraciones en el laboratorio. Aquí tenemos un cuadrito que nos indica qué es lo que ocurre en el cuerpo cuando el paciente ya tiene puesta y diagnosticada la nefropatía crónica.
Aquí vamos a recordar mucho de las funciones que tiene el riñón, tanto agudas, o sea, en corto plazo, como también las funciones que cumple a largo plazo. Inicialmente y fundamentalmente el riñón es quien realiza el balance de sodio y agua. En los túbulos contorneados proximales, ¿se acuerdan que se reabsorbía el 85 a 90% de las moléculas de sodio? Pues si este túbulo contorneado proximal no está funcionando, entonces no se va a reabsorber el sodio y todo el sodio se va a ir por el otro. Entonces el paciente va a comenzar a experimentar hipertensión, aumento del volumen, edema, y cuando esto siga en un círculo vicioso, va a desarrollar insuficiencia cardíaca si no lo controlamos. Después, el que se encarga del balance del potasio, de la cantidad de potasio que tengamos en la sangre, también es el riñón. Entonces, los pacientes que experimentan insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica, también experimentan hiperpotasemia. Pero a veces la hiperpotasemia es compensada porque los pacientes que tienen nefropatía crónica generalmente usan diuréticos, o sea, furosemida, hidroclorotiazida, y estos diuréticos eliminan gran cantidad de potasio de la sangre. Entonces, eso nos ayuda un poquito a equilibrar el potasio en la sangre. La insuficiencia renal crónica produce hiperpotasemia. Entonces, cuando en ellos comenzamos a iniciar diuréticos que eliminan gran cantidad de potasios, como que llegamos a una normalidad. Pero lo mismo, llega un punto en que el paciente ni con diuréticos va a poder eliminar esa cantidad excesiva de potasio y el paciente puede morir por hiperpotasemia. La hiperpotasemia severa, arriba de lo normal es de 3.5 a 4.5 o 5 miliequivalentes. Entonces, si la hiperpotasemia sube a 7, no es mortal, pero está elevada y requiere tratamiento. Cuando sube a 8, a 9, esa hiperpotasemia es mortal. Desencadena arritmias malignas y el paciente muere en cuestión de horas. Es una muerte muy rápida. Por ejemplo, una de las pacientes que vi hoy que tiene insuficiencia cardíaca crónica y además de eso tenía hiperpotasemia, tenía un laboratorio de 6.4 miliequivalentes. Entonces ya tiene insuficiencia cardíaca y además de eso ya está desarrollando signos de hiperpotasemia. Entonces hay que hacer un tratamiento, ¿para qué? Para tratar de normalizar este potasio y que no nos ocurra inicialmente arritmia y posteriormente puede ser la muerte. Aparte de estas alteraciones, quien se encarga de eliminar los desechos nitrogenados, o sea, como que es quien se encarga de sacar la basura del cuerpo, es el riñón. Entonces, si el riñón ya no está funcionando, comienza a almacenar esos desechos nitrogenados. ¿Y en forma de qué se almacenan? En forma de urea. Entonces, a eso se le llama uremia. Cuando un paciente tiene uremia, o sea, una cantidad de urea en la sangre demasiado elevada, puede experimentar pericarditis, puede experimentar deterioro de la función inmunitaria. ¿Cómo es eso? Que el paciente va a comenzar a tener un montón de infecciones. ¿Por qué? Porque su función inmunitaria ha sido deteriorada por la alteración renal crónica. Entonces, un paciente va a comenzar a experimentar infecciones urinarias a repetición, respiratorias, de la piel, del sistema reproductor, de todo. Entonces, esto va a llevar a que nuestro paciente se interne más, necesite más antibióticos, más medicamentos, y todo esto lo mismo nos va a arruinar. Entonces, como un círculo vicioso, un círculo vicioso. Inicia y es así una tormenta que es muy difícil de parar. También experimentan trastornos cutáneos. No sé si a ustedes les comenté que los pacientes que tienen una urea elevada tienen un color muy oscuro de la piel, un color oscuro medio brillante, ¿ok? Cuando ustedes ya tengan la práctica van a ver a un paciente y ya se puede, de tan solo verlo, la cara, las manos, los deditos, se puede sospechar de insuficiencia renal crónica. Y obviamente se va a confirmar con laboratorio.
Aparte, estos pacientes tienen la piel tan delicada, así como que se quiebra, y esta cantidad de urea elevada hace que el paciente experimente prurito. Entonces el paciente se va a rascar, y como la piel de ellos es tan delicada, van a estar llenos de heridas secas, así heridas secas, o algunas sangrantes en el cuerpo. ¿Ok? Y no tienen granitos, no tienen picaduras, no tienen nada, pero este prurito y la piel tan delicada va a causar trastornos cutáneos en estos pacientes. Además, esta uremia también puede ocasionar manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Entonces, si se dan cuenta, por donde lo vean, el paciente está arruinado, está mal. Aparte de estas manifestaciones, también experimenta manifestaciones neurológicas, como inicialmente puede ser mareos, algo leve, así de que se levante, así, mareo simple, pérdidas de conocimiento, convulsiones, disminución del Glasgow, o sea, desde lo más leve hasta lo más severo. Y finalmente, capaz hasta la encefalopatía urémica, que eso es compatible con la muerte. O sea, por todos los caminos, estas alteraciones del riñón crónicas y graves pueden causar la muerte. Y encima de todo eso, y como yapa, disfunción sexual. No experimenta como una disminución de la libido, de las ganas, del apetito sexual. Como les digo, afecta en todos los ámbitos. Obviamente no es a todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que tienen insuficiencia renal crónica y aparece todo de repente. No, es de a poquito. Primero puede comenzar con los trastornos cutáneos, después un poco del deterioro de la función inmunitaria, un poquito de disfunción sexual, náuseas, luego se pasa y así. O sea, de a poquito, de a poquito, de a poquito se va sumando y pueden experimentar todo esto. Y encima, o sea, un paciente, imagínense ustedes tener todo esto, es deprimente. Entonces, estos pacientes a veces experimentan depresión, trastornos psiquiátricos. Es muy feo ver a los pacientes, tratar también a estos pacientes, porque es muy triste. Encima no hay algo que podamos hacer que lo cure y lo vuelva a la normalidad, digamos. Esta uremia también puede causar coagulopatías. Estas coagulopatías, o sea, alteraciones del TP, del KPTT, de la cantidad de plaquetas en la sangre, que puede llevar finalmente a sangrados. Encima que, como les decía, la piel es delicada, en cuanto sangra, de una herida pequeñita que no debería sangrar mucho, comienza a sangrar de más, tanto que tienen que hacerse curaciones, vendajes. Es todo un problema. Aparte de eso, si ustedes recuerdan, el riñón tiene la función de crear, secretar eritropoyetina. Y la eritropoyetina nos ayudaba, ¿a qué? ¿Recuerda alguien que nos ayudaba? Exacto, a la maduración de los glóbulos rojos. Entonces, como estos pacientes no tienen eritropoyetina, los glóbulos rojos no maduran y salen inmaduros a la circulación a tratar de ayudar en algo y se mueren. Son muy frágiles, no son totalmente funcionales. Entonces, como no hay, disminuye la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, el paciente eternamente va a estar anémico. ¿Se acuerdan ustedes el valor normal de la hemoglobina en la sangre? El valor normal de la hemoglobina en la sangre es desde 9 hasta 12. Varía un poco según la altura, donde uno viva, la cantidad de oxígeno, varía un poco, pero la mayoría de los laboratorios informan de 9 hasta 12. Entonces, el paciente inicialmente, cuando esté comenzando la nefropatía crónica, va a tener hemoglobina de 10, que no es tan bajo, es anemia, pero no es tan bajo. A los 2 años va a tener hemoglobinas de 8, de 7, va a pasar más tiempo y va a comenzar a tener hemoglobinas de 6, de 5, que eso ya tiene criterio de internación, de transfusión sanguínea. Entonces, estos pacientes les vamos a colocar una unidad de glóbulos rojos, 2 unidades de glóbulos rojos, hacemos un control de laboratorio, genial, la hemoglobina subió a 10, digamos, lo damos de alta,
Pasan unos 2 meses, 3 meses y hacemos otro control, otra vez anémico. Y esto es justamente porque estos pacientes tienen anemia crónica. ¿Por qué? Por la disminución de eritropoyetina. No importa cuántos glóbulos rojos intentemos ponerle, siempre va a estar anémico. Y los pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen una anemia que no podemos controlar, porque no podemos vivir poniéndole sangre, ¿no es cierto? No es bueno para el paciente. Entonces, en estos pacientes lo que se hace es administrar una eritropoyetina sintética, que un frasquito así, no sé cuánto cuesta, antes costaba casi 6.000 bolivianos, no sé, así súper caro. Hoy en día, obviamente, ha debido disminuir el precio. ¿Por qué? Porque se utiliza más, digamos. Pero aún así, para cualquier bolsillo, comprar y ni siquiera es que te tienes que poner una vez y después te olvidas, no. Tiene que ponerse cada vez que la hemoglobina baje demasiado. Entonces, es todo un problema. Encima que tiene todos estos problemas de aquí abajo que ya les había mencionado, la anemia, pues, que no se cura. Otro aspecto que debemos recordar es que el riñón se encarga del equilibrio ácido-básico, o sea, del pH que tenemos en la sangre. Entonces, ya que este riñón no está pudiendo funcionar, el paciente constantemente va a estar ácido. Llega un momento que esta acidosis también puede llevar a la muerte. ¿Qué más? El riñón también se encargaba de la activación de la vitamina D, del calcitriol, ¿no es cierto? Entonces, como ya no funciona el riñón, se murieron las nefronas, el paciente va a comenzar a experimentar hipocalcemia. Esto va a llevar a un hiperparatiroidismo y a muchas lesiones óseas, entre ellas fracturas, fisuras, osteomalasias, todas las enfermedades de los huesos que puedan imaginar. Entonces, el pobre paciente que ya ha bajado tanto de peso porque vomita todo el tiempo, que no puede orinar, que se hincha como un globo, que encima es anémico, que no le da hambre, va a tener posibilidad de fracturas. Entonces, como les digo, por donde lo vean, el paciente renal crónico es una bombita de tiempo. Y lo peor es que no tenemos una cura definitiva, algo que lo salve y le diga, si usted hace esto, va a poder sanarse de esta insuficiencia renal crónica. Es muy triste. Aparte de eso, el riñón también se encarga de la eliminación del fosfato. Que esto, como ya no puede eliminar la misma cantidad de fosfato, lo mismo va a llevar a hipocalcemia e hiperparatiroidismo y a las osteodistonias. Ok, entonces este cuadro es como un resumen de todas las alteraciones, no todas, una gran parte de las alteraciones porque existen más. Esto solamente nos muestra una gran parte de las alteraciones que tiene el paciente con nefropatía crónica. Entonces, ahora vamos a ver algunos conceptos más. Evaluación de la velocidad de filtración glomerular y otros indicadores que nos van a decir cómo está el riñón, cómo es que tenemos que buscar. La filtración glomerular normal varía según la edad del paciente, según el sexo o género del paciente y según el tamaño corporal, como les había dicho. No es lo mismo una filtración glomerular de un niñito de 3 años que de un anciano de 90 y un joven de 35. A eso hay que agregarle que si es diabético, que si es hipertenso, que si se controla, que si no se controla, si toma líquidos o no toma líquidos, a pesar de que no sea ni diabético ni hipertenso. Y entonces, como les digo, este es un problema que debemos controlarlo todos. Todos debemos cuidar nuestros riñones, todos. A pesar de que no tengamos antecedentes, yo por eso siempre estoy o procuro al menos tener un vaso de agua, una botella de agua, para cuidar los riñones. Nadie se limpia. La tasa de filtrado glomerular normal es de 120 ml a 130 ml por minuto por 1.73. Esto es lo normal.
Puede ser más si yo ingiero 4 litros de agua al día, entonces va a ser más, obviamente. Pero si yo ingiero lo normal, que es como un promedio de 2 litros de agua al día, de 1.5 a 2 litros, entonces voy a tener un filtrado glomerular entre 120 y 130 ml por litro. Esto para los jóvenes, adultos, sanos, normales, sin patología renal. ¿Ok? Y para calcular la filtración glomerular se puede basar en 2 fórmulas. Una es la fórmula de Korsakoff y Gauss, y la otra es mejor conocida como MDRD. ¿Ok? MDRD, que significa Modification of Diet in Renal Diseases. Pero, como les digo, es más conocida como MDRD. ¿Ok? La MDRD es una fórmula un poquito más completa que la de Korsakoff, pero ambas nos sirven, es una fórmula muy compleja. Obviamente la van a llevar cuando lleven insuficiencia renal en nefrología, porque es algo más profundo, pero para mí, con tal que sepan que con estas 2 fórmulas evaluamos la filtración glomerular en un paciente, está bien. Ambas van a tener en cuenta la concentración de creatinina que tenga el paciente. Entonces, para realizar estas fórmulas, sí o sí vamos a tener mínimo un laboratorio de urea y creatinina del paciente, aparte de su edad, el sexo y otros datos. Algunos datos que nos pueden servir para sospechar de insuficiencia renal es la microalbuminuria. Ustedes saben que la albúmina es una proteína que cuando el riñón está sufriendo alguna alteración, entonces comienza como que escapársele la albúmina por la orina y vemos esta albuminuria. Es un signo temprano de la nefropatía diabética y de otras nefropatías también. Se refiere a la excreción de albúmina superior al rango de lo normal. Les decía entonces, la población en riesgo de tener una nefropatía crónica, o sea, los pacientes que tienen diabetes, que son hipertensos, o los que tienen antecedentes, qué sé yo, su mamá murió de una insuficiencia renal, su papá, su abuela, su hermano, su tío, sus hijos. Entonces, todos esos tienen antecedentes familiares, ¿no es cierto? O no murieron, sino tienen insuficiencia, están en diálisis, qué sé yo, alteraciones de la urea, creatinina. Entonces, esta población en riesgo de nefropatía crónica debe hacerse pruebas de detección de microalbuminuria, por lo menos una vez al año. No importa si son jóvenes, si se sienten fuertes, no tienen molestias. Lo mismo, si uno tiene antecedentes, debe hacerse los análisis, ¿ok? Nunca está de más. Encima ni siquiera es caro. Creo que un laboratorio de urea y creatinina más una glicemia en ayunas y un examen general de orina saldrá menos de 100 bolivianos. Y eso que aquí en Bolivia a veces las cosas son caras. Entonces es algo realmente muy accesible y que nos va a ahorrar muchos problemas en adelante, tanto a nosotros como a nuestros pacientes. Ahora vamos a ver un poquito de las manifestaciones clínicas, a profundizar un poco de las manifestaciones clínicas de la nefropatía crónica. Les había dicho, acumulación de desechos nitrogenados, urea elevada, alteraciones del balance de agua y electrolitos, potasio y sodio principalmente, trastornos minerales y esqueléticos, calcio y hormona paratiroidea, fracturas, anemia y trastornos de la coagulación, hipertensión, alteraciones de la función cardíaca, trastornos gastrointestinales, neurológicos, de la piel, de la función inmunitaria. Aquí solamente los está mencionando. Y aquí es donde comenzamos a profundizarlos. Respecto de la acumulación de desechos nitrogenados, la acumulación en la sangre de los desechos nitrogenados o de la uremia o la urea elevada en sangre es un signo temprano, ni tan temprano, pero es un signo de insuficiencia renal. La concentración normal de urea en el plasma es alrededor de 20.
Algunos laboratorios lo pueden reportar como 30, 40, hasta 40, no más. Cuando ya se eleva 50, 60, 70, 200, 300, 500 de urea, entonces ya está totalmente alterado, ¿no? Es muy variable, o sea, no es un rango pequeño, es un rango demasiado amplio. La uremia difiere de la hiperazoemia. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere? La hiperazoemia es la que indica solamente acumulación de desechos nitrogenados en la sangre, sin necesidad de causar alguna molestia, o sea, es asintomática. La hiperazoemia es la cantidad elevada de urea, pero asintomática. He visto yo muchos pacientes, al principio quedé impresionada, pero ahora ya no, ya no me asusto, digamos. He visto pacientes con 250, 300 miligramos de urea por decilitro caminar por la calle como si nada. Y yo veo el laboratorio y digo, bueno, puede ser un error de laboratorio, le pido otro y confío. Le pido otro nuevamente, 250, 300. Y el paciente está como si nada. Camina, habla, charla, con un Glasgow 15, sin náuseas, sin vómitos, sin trastornos cutáneos, nada. Esto generalmente ocurre en los pacientes que ya tienen una insuficiencia renal crónica, 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 que el cuerpo, como ustedes saben, nuestro cuerpo se adapta a tantos cambios, entonces se adaptó. Pero eso no significa que no le cause daño. Le causa daño, solo que no le está causando signos y síntomas. ¿Ok? Entonces se puede. Este paciente que está andando con 250, 300, a pesar de que no tenga ninguna sintomatología, no lo podemos mandar a la casa. Sí o sí debe quedar internado para tratar de bajar un poquito esa cantidad de urea. ¿Ok? A pesar de que sea un paciente con insuficiencia renal crónica. Y he visto también pacientes con 100 de urea que ya tenían encefalopatía, confusiones, pérdida de conocimiento, todo. O sea, realmente en este aspecto es como un arte, no todos los pacientes te van a resultar iguales, ni van a responder de la misma manera al tratamiento. El estado urémico, o sea, estos pacientes que ya sea por hiperazoemia o urea elevada en sangre, puede incluir estos signos y síntomas. Alteración del balance de líquidos, obviamente, ¿por qué? Porque si ya no se está filtrando esta urea, van a alterarse todo esto, los líquidos, va a comenzar a tener edemas, alteración de los electrolitos, disminución del sodio en la sangre, elevación del potasio en la sangre, trastornos ácido-básicos, alteraciones de las funciones reguladoras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el riñón es donde actuaba el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Pues ese riñón igual se va en picada, la presión hasta el cielo, 200 de presión, 180, producción de eritrocitos, o sea, disminución de la producción de eritrocitos, deterioro de la, o sea, todo de lo que estábamos hablando. Y los efectos de la uremia sobre la función corporal, les decía que existe esa patología, ese síndrome que se llama encefalopatía urémica, que llega a valores tan altos la urea que puede producir convulsiones, pérdida del conocimiento, ACV y finalmente la muerte. Solo por tener una urea demasiado elevada. O sea, por todo lo que conlleva también, claro, pero lo único que vamos a poder ver y evaluar es la urea, ¿no es cierto? En ese momento no vamos a saber exactamente si tiene fracturas en todo el cuerpo, va a ser un poco complicado, porque vamos a estar tratando las convulsiones, el paro, antes de ver todo lo otro. ¿Ok? Entonces, es un laboratorio básico pedir la urea, creatinina, examen general de orina. Lo que les estoy repitiendo desde que hemos comenzado sistema renal. Aparte también pueden experimentar neuropatía periférica y prurito, que es lo más simple, digamos, que puede causar.
Los síntomas más graves de un estado urémico incluyen debilidad extrema, el paciente va a estar como si no hubiera comido en 10 días, vómitos, estos vómitos explosivos, porque generalmente cuando ustedes vomitan o cuando alguien vomita, un paciente vomita, uno siente las arcadas y puede prepararse, respirar profundo, qué sé yo, algunos les ayuda a tomar agua, otros prepararse, ir al baño y acomodarse, digamos, no sé, ¿cierto? Generalmente los vómitos con arcadas son así. En cambio, estos vómitos que surgen del estado urémico, es decir, el paciente está hablando, se sentía relativamente bien y comienza a vomitar. Explosivos que no los puede controlar, frecuentes, a pesar de que no haya comido nada, comienza a vomitar. Es horrible. Letargo, confusión, y este paciente que ya está experimentando estos síntomas graves, si uno no le realiza el tratamiento a tiempo, o sea, la diálisis, finalmente un trasplante si la ocasión lo amerita, el paciente progresa a un estado de coma y finalmente la muerte. ¿Ok? Entonces hay que estar muy alerta en los pacientes que tienen estos síntomas cuando se eleva la cantidad de la urea y la ferritina en la sangre. La urea más que nada, estos estados de uremia elevada. ¿Qué más? Los trastornos de líquidos, de electrolitos y el sistema ácido básico. La función de los riñones es la regulación del volumen de líquido extracelular. Esto lo hace mediante la eliminación o conservación de sodio y agua. Ustedes saben, el túbulo contorneo proximal, distal, cada uno por sus porcentajes. Si estos no funcionan, chao sodio, chao agua y todo se va por la. La insuficiencia renal crónica produce deshidratación, o sea, puede ocurrir los dos extremos, o deshidratación severa, o sobrecarga de líquidos, o sea, que el paciente está inflado como un globo, severa. ¿Ok? Esto va a depender del proceso patológico que está iniciando esta nefropatía. Uno de los primeros síntomas renales es la poliuria. O sea, cuando el riñón está comenzando así su principio de la lesión renal, el paciente va a comenzar a aumentar la cantidad de orina y las veces que va a orinar. Los dos se aumentan. Tiene poliuria. Todo el tiempo orina. Casi ni toma agua y sigue orinando. Esto ocurre porque la orina es casi isotónica. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma densidad la orina y el plasma. Entonces se filtra, todo se sale por los riñones y eso es lo primero. Y luego, cuando ya se vuelve un poquito más crónica, es donde se comienza a experimentar lo que es la disminución de la cantidad de orina. Cada vez orina menos, hasta el punto en que deja de orinar. Y no orina más, no elimina. En la insuficiencia renal crónica se pierde la capacidad de regular la excreción del sodio. El aumento en la ingesta de sodio en personas con insuficiencia renal a menudo mejora la filtración glomerular. Esto no es del todo cierto, eso es lo que dice el libro. No estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando uno incrementa la ingesta de sodio, o sea, y aumenta la cantidad de sodio por la boca, eso me va a generar hipertensión. Y la hipertensión a la larga también me va a ocasionar daño renal. Entonces, actualmente no está bien indicado, digamos, que uno trate de aumentar la cantidad de sodio por la dieta. ¿Okay? No, puede ayudar al principio, pero después va a producir más daño que beneficio. En los pacientes con hipertensión relacionada, la posibilidad de aumentar la presión arterial o producir una insuficiencia cardíaca congestiva impide la ingesta complementaria de sodio, como les decía. Pero yo en realidad no lo aconsejaría ni en el paciente que tiene la hipertensión, ni en el paciente que no tiene la hipertensión, porque con ese sodio puedo llevarle a que tenga hipertensión, entonces no lo indicaría. ¿Qué más?
Aproximadamente 90% de la excreción del potasio se hace a través de los riñones. Y como estos potasios ya no están funcionando, o sea, ya no están siendo filtrados, pues bueno, comienza a elevarse la sangre. Hiperpotasemia, que ya lo hemos hablado. En la insuficiencia renal, la excreción de potasio en cada nefrona aumenta conforme los riñones se adaptan a la filtración glomerular. La hiperpotasemia, de la que estábamos hablando, no suele desarrollarse hasta que la función renal está muy comprometida. O sea, cuando el riñón ya ha sufrido demasiado daño, recién se comienza a experimentar la hiperpotasemia, porque como les digo, esas nefronitas que estaban vivas y funcionando tratan de compensar lo más posible, trabajan doble, triple. Debido a este mecanismo de adaptación, no suele ser necesario restringir la ingesta de potasio. Generalmente no ocurre en pacientes con nefropatía crónica hasta que la filtración glomerular ha disminuido por debajo de 5 ml. Si eso ocurre, recién tratamos de disminuir 5 ml, 10 ml, 15 ml, recién tratamos de restringir el potasio en la dieta del paciente, ¿ok? Pero hasta que no llegue a esos valores, nosotros seguimos dejándole que consuma el potasio que necesita o que tiene en su dieta. ¿Por qué? Porque no le vamos a agregar un problema más al paciente. Bien, nosotros lo que tratamos de hacer es simplificarle un poquito la vida. Lo normal es que los riñones regulen el pH mediante la eliminación del hidrógeno, ¿no es cierto? Pero como no hay filtración, pues el hidrógeno no está bien equilibrado y se produce la acidosis metabólica. Con una disminución en la función renal, estos mecanismos se deterioran y es posible que ocurra acidosis metabólica, que lo vamos a confirmar solamente por unos estudios de laboratorio. Les había dicho que además de todos esos otros trastornos que tiene el enfermo renal crónico, tiene también problemas de osteopatía, ya que el que regula la síntesis de vitamina D es el riñón. Entonces, la mayoría de las personas que tienen nefropatía crónica desarrolla un hiperparatiroidismo, una alteración del calcio en el cuerpo, un hiperparatiroidismo secundario, que es resultado de la estimulación crónica de las glándulas paratiroides. Además, desarrollan trastornos esqueléticos. El término distrofia renal o trastorno mineral óseo de la nefropatía crónica se utiliza para describir las complicaciones esqueléticas de la nefropatía crónica. Además, tenemos lo que es la hipertensión, eso ya les había dicho igual, debido a que el riñón es parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, los mecanismos para llegar a la hipertensión son multifactoriales. No solamente el hecho de que participa en la regulación de la renina, aldosterona, sino también de la retención de sodio. Esta retención de sodio va a llevar a los pacientes a una hipertensión. Ese aumento de volemia también va a llevar a una hipertensión. Entonces, al final, casi todo lo que vaya a afectar al paciente va a llevar a una hipertensión. Por eso, casi todos los pacientes que son nefrópatas crónicos son hipertensos. ¿Ok? Casi todos. Incluyen un aumento en el volumen vascular, elevación de la resistencia vascular periférica, disminución de las concentraciones de los vasodilatadores renales, como las prostaglandinas, y el aumento de la actividad en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, todo esto le va a llevar al paciente renal crónico a ser hipertenso. Incluso con medicamentos va a ser difícil llevarle al paciente a un estado de normovolemia, ¿ok? De normotensión. Entonces, en estos pacientes renales vamos a usar losartán, enalapril, valsartán, un bloqueante cálcico, diuréticos, todos los antihipertensivos que tenemos para tratar de llevarlo a una presión normal.
Y como les digo siempre, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Entonces el paciente ni se va a dar cuenta, no le duele nada, no se marea, no tiene ninguna sintomatología y va a presentar ya hipertensión. ¿Ok? Entonces hay que tratar de normalizar la presión con uso de muchos medicamentos. Aparte de eso, también van a experimentar anemia. Las personas con un filtrado glomerular menor de 60 ml por minuto en 1.73 metros cuadrados deben evaluarse en busca de anemia. Siempre, siempre. Todo aquel paciente nefrópata crónico, sobre todo cuando tengo una filtración glomerular menor a 60. ¿Cuánto habíamos dicho que es la filtración glomerular normal? Habíamos visto que era de 120 aproximadamente a 130. Obviamente esto les decía que va a depender del peso y el tamaño del paciente. ¿No es cierto? Entonces, cuando un paciente tiene una filtración glomerular menor de 60, quiere decir que ya el riñón, ambos riñones han sufrido un daño severo. Entonces, estos deben evaluarse en busca de anemia. Pero tampoco esperen encontrar una anemia severa desde el principio. Como les decía, si lo normal es de 12 para arriba la hemoglobina, entonces estos pacientes en los primeros años de su insuficiencia renal van a tener un 9 de hemoglobina, después un 8, 8.5, así. A pesar de que les dé hierro, suplementos de hierro, sulfato ferroso, todo eso que ayuda a la anemia, pero ustedes saben que no ayuda a todas las anemias, no en este caso. Después de unos 5 años, 10 años recién van a comenzar a experimentar anemias severas de 5 de hemoglobina, 4 de hemoglobina. Esos ya son trastornos severos. ¿Ok? La anemia de la nefropatía crónica se debe a varios factores que incluyen la pérdida crónica de sangre. Pérdida crónica de sangre, o sea, de glóbulos rojos por la orina. Esa es una pérdida crónica de glóbulos rojos. Todo el día y todo el tiempo se van a escapar glóbulos rojos por la orina y va a disminuir eso la anemia. No solo eso, sino también hemólisis. ¿Por qué? Porque les había dicho que como los riñones producen la eritropoyetina, que es esa sustancia que va a hacer madurar a los glóbulos rojos, estos glóbulos rojos que ya no tienen eritropoyetina, que son inmaduros, van a salir a la circulación y se van a romper, se van a quebrar. Viven muy poco, entonces a eso le vamos a llamar hemólisis. Mueren los glóbulos rojos. Y como se mueren, pues bueno, tiene anemia el paciente. Luego también vamos a tener supresión de la médula ósea. Después, debido a retención de factores urémicos, urea principalmente, los riñones son el sitio primario de la producción de la eritropoyetina. Entonces, como no tienen eritropoyetina, pues bueno, tienen anemia. ¿Qué más? También desarrollan cardiopatías. Una de las cardiopatías más comunes que desarrollan los pacientes con insuficiencia renal crónica es la hipertrofia ventricular izquierda y la cardiopatía isquémica. Siempre que les hablo del corazón, yo les voy a hacer el dibujito del corazón. Tenemos ahí a la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a salir la aorta, así más o menos por ahí atrás, que para que la sangre pueda salir del ventrículo izquierdo tiene que vencer la presión de la aorta, ¿no es cierto? Este paciente que es enfermo renal crónico tiene una presión aumentada en la aorta. Lo normal es que tengamos hasta 120 milímetros de mercurio de presión en la aorta, ¿no es cierto? 100, 110, 120. Entonces, este paciente, como es nefrópata crónico, va a ser hipertenso. ¿Cuánto de hipertenso? En sus mejores momentos va a estar con 140, 100,
150. Y cuando comienza a correr, renegar, llorar, qué sé yo, todo aquello que estimule el sistema nervioso simpático, va a llegar a 180, 190 de presión arterial sistólica. Entonces, esta aorta, pobre aorta, va a estar sometida a esa presión. Entonces, ¿qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Para que el ventrículo izquierdo en cada latido logre sacar la sangre por la aorta, va a tener que hacer mucha más fuerza. Si el ventrículo izquierdo se contraía con esta fuerza para mandar a una aorta de 120 milímetros de mercurio, para lograr sacar la sangre hacia una aorta de 190 milímetros de mercurio, el ventrículo va a tener que hacer el doble de fuerza para contraerse en cada latido. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? La pared del ventrículo izquierdo, como hace tanta fuerza para elevar, para lograr sacar la sangre del corazón, se va a comenzar a volver más gruesa, cada vez más gruesa. El tabique interventricular cada vez más grueso. Un tabique interventricular normal tiene un espesor de 1 centímetro, o sea, 10 milímetros, ¿no es cierto? 1 centímetro. Estos pacientes que tienen una hipertensión crónica, los que tienen insuficiencia renal crónica también, comienzan a tener tabiques ventriculares de 12 milímetros, de 13 milímetros, de 14 milímetros. ¿Por qué? Porque ese ventrículo, así como cuando uno quiere hipertrofiar un músculo, ¿no es cierto? Hace mucho, hace más carga, más peso y logran hipertrofiar sus músculos. Lo mismo pasa en el corazón. Ese ventrículo izquierdo cada vez hace más fuerza, más fuerza, más fuerza, entonces se hipertrofia, se vuelve grueso. Pero eso no es nada bueno para el ventrículo. ¿Por qué? Porque al volverse tan grueso, esas arterias del ventrículo izquierdo estaban diseñadas para irrigar un espesor de 1 centímetro, 9 milímetros, 8 milímetros. Pero en el caso de estos pacientes hipertensos severos, ya no le alcanza la irrigación. Entonces, gran parte de ese tabique ya no va a tener una buena irrigación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, eso va a conllevar a arritmias, va a conllevar a infartos y a muchos otros problemas del ventrículo izquierdo. Por eso dice acá que un paciente que es nefrópata crónico casi siempre va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué no del ventrículo derecho? Porque la hipertensión está en la aorta. Para que el ventrículo derecho sufra hipertensión, o sea, hipertrofia, tiene que aumentarse la presión en la arteria pulmonar. Hay otras enfermedades que elevan la presión en la arteria pulmonar, pero no es el caso. Por eso es que cuando un paciente es nefrópata, es hipertenso. Cuando es hipertenso, tiene hipertrofia ventricular izquierda. Es así como una cadena. Un paciente hipertenso, casi imposible que tenga un ventrículo de un grosor normal. ¿Ya? Entonces, justamente eso es lo que tratamos de evitar en nuestros pacientes, que desarrollen la hipertrofia ventricular. Y cuando desarrollan la hipertrofia ventricular, también tienen cardiopatía isquémica. ¿Qué es lo que les digo? Esa arteria que irrigaba al ventrículo izquierdo estaba diseñada para menos de 1 centímetro, pero como ya se ha engordado, se ha vuelto muy grueso ese tabique y esa pared libre del ventrículo izquierdo, entonces no tienen buena irrigación. Y encima estos pacientes siempre son obesos, sedentarios y a veces fuman, entonces todo eso conlleva a que el pobre corazón tenga hipertrofia y luego infartos, cardiopatía isquémica. ¿Ok? Y como les digo, la única forma que nosotros tenemos para ayudarle a ese paciente es darle sí o sí sus medicamentos antihipertensivos. Hasta tratar digo, porque como les digo, es difícil de llegar a una presión normal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le tomemos la presión ahí sentadito, tranquilito, conversando, si ella está normal,
cuando él vaya, qué sé yo, a correr o se ponga a pelear con alguien en la calle, discuta, le va a subir la presión. Si estaba en 120 lo normal, le va a subir a 140, 130 y después va a volver a bajar. Pero en cambio, cuando tiene 190 ahí sentadito en el consultorio, tranquilito, cuando vaya a la calle y se vaya a pelear o llore o qué sé yo, tenga algo que altere emocionalmente al paciente, va a llegar a un 200, un 210, va a ser un ACV y todo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, por eso importante tratar de mantener la presión arterial en valores normales, sobre todo en esto, en realidad en todos, ¿no? Pero particularmente en los nefrópatas crónicos. Múltiples factores conducen al desarrollo de la disfunción del ventrículo izquierdo, que incluyen la sobrecarga del líquido extracelular y la derivación de la sangre a través de una fístula arteriovenosa para la diálisis y la anemia. La anemia conlleva también a disfunción del ventrículo izquierdo. Si todo el cuerpo tiene menos cantidad de oxígeno, entonces este ventrículo también va a tener menos cantidad de oxígeno las 24 horas del día. Entonces eso lleva a que el corazón lo mismo ya no tenga esa misma fuerza para contraerse, porque no tiene oxígeno, no tiene alimento. ¿Ok? ¿Qué más? Dice la fístula arteriovenosa. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste la fístula arteriovenosa para la diálisis. Básicamente es como lo que dice su nombre. Fístula es comunicación. Arteriovenosa, comunicación entre una arteria y una vena. Para realizar una diálisis necesitamos hacerle al paciente una comunicación entre su arteria y su vena. Y ahí es donde se hace la diálisis. Entonces, esta comunicación arteriovenosa que nosotros le hacemos al paciente para la diálisis, hace que la sangre oxigenada de una parte del cuerpo se vaya hacia territorio de sangre desoxigenada, ¿no es cierto? De la arteria hacia la vena. Entonces, esto lo que hace es perder gran cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque se va a ir al otro lado y no va a poder ser absorbido por donde tenía que ir. Si la fístula arteriovenosa es en el antebrazo, pues bueno, al antebrazo. Si es en el brazo, dependiendo dónde esté la fístula arteriovenosa. Aparte de eso, ustedes saben que los pacientes que son nefrópatas crónicos comienzan a acumular líquido, ¿vale? Por esas alteraciones del sodio y el potasio y todo eso. Comienzan a acumular líquido. Entonces, estos pacientes se comienzan a hinchar. Tienen una volemia exagerada, tanto en el extravascular y a veces en el intravascular también. ¿Por qué? Porque consumen líquido, pero no lo pueden eliminar. ¿Por qué? Porque tienen una insuficiencia renal crónica. Entonces, como no pueden eliminar, el líquido se comienza a acumular en todo el cuerpo del paciente, tanto intra como extravascular. El intravascular va a hacer que este corazón de nuestro paciente que pesa, digamos, 60 kilos, que tenía una volemia de 5.5 litros, su volemia aumente, su volemia se vuelva de 6 litros, 7 litros, o sea, tiene una sobrecarga de líquido, tanto en el intravascular como en el extravascular. Entonces, si este ventrículo izquierdo tenía que recibir 100 ml en cada latido, comienza a recibir 120, 130, 150 ml de sangre. Entonces, encima que se está volviendo gordito, gruesito, le dan más líquido para bombear. Entonces, llega un momento, al principio el corazón lo va a hacer, con todas sus fuerzas y sin oxígeno y todo como esté, lo va a hacer, va a lograr expulsar. Pero va a llegar un punto, al cabo de los años, en que el corazón se agota de tanto distrés, de tanta patología y va a comenzar a claudicar. Entonces, no es que va a hacer paros, sino va a comenzar a hacer arritmias y que finalmente pueden concluir en un paro, sí. Pero al principio solamente arritmias y disminución de la fracción de eyección,
infartos, cardiomegalias, todo. Es muy triste para el corazón. Ustedes se van a dar cuenta que todas las enfermedades renales afectan al corazón. Y las enfermedades cardíacas afectan al riñón. Son como hermanitos. Si uno se enferma, el otro casi, o sea, y no lo curamos, casi con seguridad el otro también se va a enfermar. Entonces, siempre un paciente renal se va a volver cardiópata y un paciente cardiópata se va a volver paciente renal. ¿Por qué? Porque los dos se encargan de mover los líquidos en el cuerpo. La mitad y la mitad, la mitad y la mitad. Entonces, si alguno de los dos ya no funciona, al otro le toca el doble de trabajo. Llega un momento en que claudica, el uno o el otro o los dos. Ya que hemos visto insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, los orígenes y las fisiopatologías, ahora vamos a ver los tratamientos para las insuficiencias. Medidas para retardar la progresión del trastorno. ¿Qué podemos hacer para, o sea, como les digo, hay algunas enfermedades renales que no se van a poder curar? Así sea que las diagnostiquemos con mucho tiempo de anticipación. Existen muchas enfermedades renales que no las vamos a poder curar. Entonces, ya sea que podamos curar o no el origen de la enfermedad renal, debemos tratar con rapidez y efectividad las infecciones de las vías urinarias. Porque queramos o no, estos pacientes que son renales, ya sea agudos o crónicos, si tienen infecciones urinarias repetitivas y mal curadas, se van a poner peor, sin duda, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay que prevenir y si no, finalmente tratar con rapidez y efectividad las infecciones urinarias. Además de evitarse los medicamentos con potencial daño al riñón. En muchas ocasiones se lo puede realizar, de no darles. Hay otras opciones, pero en otras no nos va a quedar opción y bueno, habrá que monitorizar nomás. Realizar un tratamiento de la causa original del trastorno renal. En el caso en que sea la diabetes, pues bueno, controlar la diabetes. Si es la hipertensión, controlar la hipertensión. Si es el lupus, también hacerles análisis, laboratorios, tratamientos, todo lo que esté disponible para retardar el daño renal. ¿Qué más? Es importante el control de la presión arterial. Ya han visto por qué. Sí o sí al paciente renal, control de la presión arterial. Al igual que el control del azúcar en la sangre. El tratamiento antihipertensivos en personas con nefropatía crónica. Los inhibidores de la ECA o IECA y los ARA, que son parte del tratamiento para la hipertensión, los cuales tienen un efecto singular en la microcirculación glomerular. Es decir, produce una dilatación de la arteriola eferente. Entonces, esto disminuye la presión arterial y cuidamos tanto su corazón, su ventrículo izquierdo, como su riñón. ¿No es cierto? Los dos. El tabaquismo parece incluir tanto efectos hemodinámicos agudos como el aumento en la presión arterial y en la presión intraglomerular y en la excreción urinaria de albúmina. Los efectos crónicos como disfunción de las células endoteliales y efectos crónicos como disfunción, bueno, en ambos menciona lo mismo. Los efectos crónicos son la disfunción de las células endoteliales de los túbulos renales, esas que se encargaban de la reabsorción y la filtración, esos. Bien. Entonces, llegamos a lo interesante a mi parecer. Todos ustedes seguramente habrán oído hablar de la diálisis. Es un tratamiento, se llama tratamiento o terapia de reemplazo renal. Se la realiza cuando existen ciertos criterios, como por ejemplo una urea mayor a 300, un pH menor a 7, una creatinina mayor a 15 y así. Bien, existen varios criterios para decidir qué paciente se va a dializar y qué paciente no.
anuria por más de 24 horas, por más de 24 horas con utilización de diuréticos. O sea, cuando el paciente está comenzando la enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, no sabemos cuál de los dos caminos va a tomar. Cuando está comenzando, lo primero que se da cuenta el paciente y por lo que consulta es que deja de orinar, o sea, comienza a orinar menos, ¿ya? Cada vez orina menos, entonces en eso nosotros hacemos las ecografías, las tomografías, urea, creatinina, examen general de orina, proteinograma, no sé, todos los estudios, hasta que llega un momento en el que el paciente orina muy poquito. Eso será pues 60 ml, no sé. Así comienza a disminuir hasta 100 ml, 200 ml al día de orina el paciente. Entonces, como ya no orina, comienza a acumular todos estos desechos nitrogenados que les he explicado. Entonces, estos pacientes, lo primero que hacemos es darle un diurético, tratar de abrir los canales de los túbulos para que el paciente orine, libere esos nitrógenos, haga toda la movilización que debe hacer el riñón. Entonces, inicialmente sí funciona. Les damos diuréticos y comienza a orinar otra vez 1 litro, 2 litros al día, y bueno, transcurre el tiempo, pero si en eso el paciente tiene infecciones urinarias no tratadas, o un shock séptico, un COVID, no sé, lo que sea, algo grave, una cirugía que haya tenido complicaciones, así, se empeora. ¿Ok? Como les digo, no es algo que va a ocurrir en cuestión de 3 horas, digamos, no. Es algo crónico. Tanto la aguda como la crónica pueden evaluar así en ese tiempo. Entonces, si esta aguda, digamos, se interna el paciente y llega a terapia intensiva por una infección respiratoria, digamos, algo que parece que no tiene nada que ver, y se le dan muchos medicamentos y está intubado y no sé qué, entonces ahí es donde va a comenzar a subir la urea y la creatinina. Tin, 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 hasta llegar a un valor de 300 y uno ya le pone un montón de diuréticos y ya no orina ni con diuréticos. Entonces ahí es donde es paciente candidato a diálisis. ¿Bien? Viene el nefrólogo, hace los análisis, revisa sodio, cloro, potasio, el pH de la sangre, todo lo que corresponde. Y para iniciar el tratamiento, ok, este paciente necesita diálisis. Entonces, lo que necesita primero el nefrólogo es un acceso a venas y arterias grandes. Cuando es una diálisis de emergencia, o sea, las últimas 24 horas no orinó el paciente, nada. Entonces, imagínense todo lo que está pasando dentro de su cuerpo. Para que no orine es algo grave. En las siguientes 24 horas, si no hacemos nada con este paciente que no ha orinado nada en 24 horas, se puede morir. Entonces, a eso le llamamos diálisis de emergencia. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hace? Viene el nefrólogo junto con un cirujano cardiovascular y le coloca un catéter. Este catéter es como una vía venosa central que llega hasta la aurícula derecha. ¿Ok? Ya sea por este lado, por cualquiera de los dos lados. Un catéter casi que tiene este grosor, así, súper grueso. Un catéter de entrada y un catéter de salida, con un tubito que lo tapa. Entonces el paciente anda, o sea, está ahí internado, porque tiene que estar internado para la diálisis, con su catéter que va a salir del cuello. Esto generalmente, el catéter que sale del cuello, se utiliza en las diálisis de emergencia. Este catéter que sale del cuello lo conectan al aparato y es por ahí donde sale la sangre contaminada con urea y todos los desechos nitrogenados. Pasa por estas membranas de filtración que simulan a una membrana de filtración glomerular, todo esto. Y toda esa suciedad, digamos, de desechos nitrogenados se queda en el equipo y vuelve solamente sangre purificada, que se introduce en el catéter de regreso. Y eso vuelve al corazón y de esa manera se hacen las diálisis de emergencia. Pero también hay otro tipo de diálisis en los pacientes que ya son enfermos renales crónicos y que ya no orinan nada hace
no sé, 6 meses, un año, que solo viven con las diálisis. La diálisis es lo único que lo mantiene vivo al paciente. En estos pacientes lo que se hace es madurar una fístula. O sea, le dicen a este paciente, usted está con su catéter, pero no puede vivir todo el tiempo con el catéter en el cuello porque se infecta. Entonces, cuando ya se nota que el riñón no va a reaccionar y necesita diálisis de por vida cada cierto tiempo, entonces le llevan al quirófano al paciente y generalmente en los brazos les hacen fístulas arteriovenosas, que como les digo, hacen comunicaciones entre venas y arterias del brazo, del antebrazo, de cualquier lugar donde vean una vena buena. Hacen esta comunicación y después de que han hecho esa comunicación, no es que en ese momento se puede realizar la diálisis, hay que hacerla madurar hasta que exista buena cantidad de intercambio entre la sangre arterial y la sangre venosa. Hay algunas fístulas que han hecho los cirujanos que no han madurado, o sea, que no tienen este buen intercambio entre la sangre arterial y venosa, entonces no sirve. Y hay que hacer otra fístula y esperar que madure. El otro día estaba hablando con una amiga y me dice que a veces es como que un poquito indefinido el tiempo para saber en cuánto tiempo va a madurar una fístula. A veces es un mes, a veces son 2 meses, a veces 3 meses. Es un poquito variable el tiempo. Entonces, por eso es que las fístulas arteriovenosas no se usan para diálisis de emergencia. Las diálisis de emergencia se realizan con el catéter que sale del cuello. Entonces, después de hacer madurar, en el momento en que madura esa fístula, realizan la diálisis por ahí. Sacan la sangre por la parte venosa, va al aparato, se filtra, vuelve la sangre filtrada e ingresa a la parte arterial. Bien, entonces esas son, digamos, las dos técnicas de hemodiálisis. ¿Ya? Aquí igual en estas diapositivas les voy a mostrar un poquito más de los equipos de diálisis. Para realizar estas diálisis se necesita un sistema de hemodiálisis, así se llama, o riñón artificial. Consiste en 3 partes. Un sistema de entrega de sangre, o sea, el catéter que va a ir a la parte venosa, digamos, un dializador y un sistema de entrega de líquido de diálisis. Aquí estamos viendo el puerto donde ingresa la sangre. Todas estas están dentro del equipo de diálisis, que son como unas membranas, como unas telas, por donde la sangre se va a ir filtrando. Es una membrana semipermeable, se va a ir filtrando y es así más o menos. Y ahí dentro, en cada una de estas membranas semipermeables, va a ingresar la sangre y vamos a tratar de sacar hacia el líquido. O sea, estas como membranas están inmersas en un líquido que se le llama solución de diálisis. Entonces la sangre ingresa acá como por los tubitos y pasa a través de la membrana semipermeable y ahí es donde libera la urea, ¿no es cierto? La sangre estaba llena de urea, entonces la urea se pasa hacia la solución de diálisis. El potasio, que estaba lleno de potasio, la sangre, ¿no es cierto?, se sale a la solución de diálisis. El bicarbonato, que estaba dentro del cuerpo, que es lo que acidifica el pH, se escapa también hacia la solución de diálisis. Entonces, todos esos desechos, todas esas suciedades, podríamos decirlo así, que tenía el cuerpo que nos estaba intoxicando al paciente, se salen de la sangre. Y luego, todo esto que ya ha sido filtrado, se va a la vena, otra vez hacia el sistema circulatorio. ¿Ok? Entonces es más o menos así como se realiza la filtración. Como dice acá, es un riñón artificial. Incluso a los pacientes que están recibiendo diálisis, obviamente, como les digo, eternamente están anémicos, pero si presenta una anemia severa menor a 7, o sea, 6, 5, 4, he visto anemias de 3, un paciente blanco como un papel, se le tiene que poner
se le tiene que poner la sangre, o sea, el concentrado de glóbulos rojos en el equipo de diálisis. Ahí lo cuelgan y le entra justo a la vena. ¿Qué más? Las paredes de los tubos capilares en la cámara de diálisis están hechos de una membrana semipermeable, que es lo que les mostraba en la diapositiva anterior, ¿es cierto? Estas paredes, esta pared precisamente está hecha de una membrana semipermeable, que permite que todas las moléculas, excepto las células sanguíneas, o sea, no va a permitir que se escapen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, si no estaríamos en serios problemas, ¿no? Imagínense que en cada diálisis vengas más anémico, con menos defensas el paciente, sería complicado. Entonces no permite el escape de células sanguíneas. Las proteínas plasmáticas se mueven libremente en ambas direcciones. Las proteínas van a ir adentro y fuera de las membranas. ¿De qué va a depender de que las proteínas se queden dentro de lo que es la sangre? Que la sangre tenga pocas proteínas. Y la sangre de estos pacientes generalmente tiene pocas proteínas. Entonces la proteína se queda dentro de la sangre y vuelve al cuerpo junto con la sangre. Desde la sangre hacia la solución dializante y de esta hacia la sangre. Aquí ustedes están pudiendo ver en el cuello de un paciente un catéter de diálisis. ¿Por qué van a reconocer al catéter de diálisis? Porque tiene así estos dos cabos y aparte, como les digo, es súper grueso, casi así. Así. Más de 1 centímetro, 1,2, 1,3 centímetros. En cambio, los catéteres que son para vía venosa central son muchísimo más delgaditos. Miren, menos de 5 milímetros cada lumen de estos catéteres de la vía venosa central, que tiene la misma posición. Se pone en el mismo lugar. Esto lo ponen los cirujanos cardiovasculares. En algunos casos, los nefrólogos. Entonces, ahí está. Por un lugar sale la sangre, sucia, contaminada, va al equipo, y por el otro lugar ingresa la sangre limpia, digamos. ¿Ok? Como se darán cuenta, estos dos catéteres nos dan acceso al corazón, a la aurícula derecha. Entonces, si se infecta el corazón y estamos arruinados. Entonces, hay que cuidar mucho de la asepsia, antisepsia de estos dos catéteres. Y al principio, como les digo, cuando son diálisis de emergencia, el catéter se va con su catéter de diálisis a la casa. Y es por eso que seguramente han visto gente en la calle que tiene su catéter así. Que cada vez que ustedes vean un paciente que tiene el catéter de la diálisis, puede ser en cualquier lado del cuello, va a ser que ha tenido una diálisis de emergencia o que la fístula que tenía en los brazos, en cualquiera de los dos, haya esas fístulas que son así como la imagen que están viendo aquí abajo. A veces estas fístulas se vuelven viejas. La arteria y la vena ya no tienen esa buena comunicación. ¿Por qué? Porque sufre fibrosis. Imagínense manejar esas presiones a lo que estas venas y arterias no estaban acostumbrados. Entonces, eso es lo que lleva a que se envejezca la fístula. Entonces, necesitan hacer otra fístula. Por eso es que a los pacientes que tienen años de diálisis, les van a ver ustedes con una fístula aquí, otra fístula aquí, otra fístula aquí, otra así, hasta que acaban con las fístulas, todas las comunicaciones que puedan usar en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, en esos casos que no tenga una fístula arteriovenosa madura, les ponen nuevamente el catéter de diálisis. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? El acceso al sistema vascular se logra a través de una derivación arteriovenosa externa, es decir, catéteres implantados dentro de una arteria y una vena. Y en los pacientes que ya tienen diálisis crónicas, las fístulas arteriovenosas se ven así. ¿Y cómo también van a reconocer una fístula arteriovenosa? Bueno, es muy fácil de reconocer porque no todas las personas tienen este tipo de lesiones en la piel. Ustedes lo van a empujar a ese que está como globito y se va a hundir. Hay muchos pacientes en que ustedes los van a ver. Y cuando lo toquen,
es como se puede palpar muy fácilmente, así como se palpa una vena grande de varice, así más o menos. Si existe la necesidad de reemplazar o agregar sustancias como bicarbonato a la sangre, estas se agregan a la solución dializante. O sea, la solución dializante que les he mostrado antes, de ahí se puede sacar. También se debe utilizar heparina, porque ustedes si se dan cuenta, cuando sacamos a la sangre del torrente sanguíneo, se coagula, ¿no es cierto? Así que sea que esté en un tubo, no importa en qué lo pongamos, la sangre se coagula cuando está fuera del cuerpo. Entonces, como estamos sacando a la sangre hacia un aparato donde va a circular por sus membranas, la sangre se podría coagular. Entonces, para evitar eso, se utiliza heparina. Porque imagínense que se formen coágulos en este aparato y luego le introduzcamos coágulos al paciente, sí, ACV, tromboembolia pulmonar y se nos muere. Entonces, por eso es que hay que anticoagular a estos pacientes. Los problemas incluyen hipotensión. ¿Por qué pueden tener hipotensión un paciente que está sufriendo diálisis? Siempre, siempre va a tener hipotensión. Por eso, antes de realizar la diálisis al paciente hay que ver cuánto de presión tiene. Generalmente se los dializa cuando tienen una presión sistólica mayor de 100. Estos pacientes normalmente son hipertensos, ¿no es cierto? Al principio son hipertensos, entonces no hay problema con eso. De lo que tenía en 180 al iniciar va a terminar con 160, digamos. Siempre la diálisis va a disminuir la presión. ¿Por qué? Porque la diálisis va a servir para dos cosas principalmente. Uno, sacar las toxinas que tiene el cuerpo, desechos nitrogenados, bicarbonatos, urea, sacar las toxinas, eso es uno. Y otro es sacar líquido. Como les había dicho, en estos pacientes, como tienen esa sobrecarga de volumen, de lo que tenía que tener una volemia de 5, comienza a manejar volemias de 7, 2 litros de más están circulando. Y a veces no solo 2 litros de más, 3 litros de más, 4 litros de más. Entonces eso es la sobrecarga hídrica del paciente. Entonces lo que trata de hacer la diálisis es sacar ese líquido de más. A eso se le llama ultrafiltrado, ¿ya? Entonces el médico que va a realizar la diálisis o que va a monitorizar la diálisis tiene que coordinar con el terapista o con quien sea que esté tratando al paciente, con el terapista, con el cardiólogo, con el que esté tratando al paciente para saber cuánto líquido le van a sacar. Porque si, digamos, tiene 5 litros excedentes, o sea, sus 5 litros normales más 5 litros excedentes, tiene 10 litros circulando en el cuerpo, no le podemos sacar los 5 litros de uno. ¿Por qué? Porque es un cambio tan fuerte para el cuerpo que nuestro paciente se va a morir. Entonces, si tiene 5 litros de excedente, hoy, que es la primera diálisis, le puedo sacar 2 litros en una sola vez. En la diálisis de mañana, sacar 1 litro y en la diálisis de pasado, 2 litros. Entonces van 2, 3, 4 y así logramos sacar todo el líquido de más de a poquito. Por eso es que las diálisis producen hipotensión, porque sacamos líquido del cuerpo. Entonces, al sacar líquido hay menos sangre en el vaso sanguíneo y disminuye la presión. Aparte también produce náuseas, vómitos explosivos, calambres. Esa disminución de potasio drástica que tiene la diálisis también ocasiona calambres. Mucho dolor muscular, no siempre, ¿no? Pero muchas de las veces sí. Cefalea, dolor precordial, síndrome de desequilibrio. ¿Por qué? Porque de un momento a otro que tenía tanto líquido, menos 2 litros. Entonces el paciente va a quedar totalmente desorientado, dañado. Entonces, el mismo proceso de la diálisis es muy molesto. Imagínense experimentar todo esto a veces 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, o a veces incluso cuando ya son nefrópatas que van a terminales, se llama, que ya no tienen remedio y se van a morir por la enfermedad renal, tienen diálisis todos los días. Todos los días están ahí conectados al aparato. Y algunos, cuando ya van a fallecer, ni siquiera dializando todos los días se puede lograr compensar o equilibrar todos los valores sanguíneos. Aparte de la hemodiálisis o la diálisis que les he comentado, existe otro tipo de diálisis.
que es la diálisis peritoneal, que es así básicamente como están viendo. Esta diálisis peritoneal no necesita catéter y tampoco necesita fístula arteriovenosa. Entonces es una muy buena opción para pacientes que ya no tienen lugar para hacerse fístula. ¿Okay? Es como una muy buena opción, solo que es demasiado cara, mucho más cara que una... Si una diálisis normal es cara, la diálisis peritoneal es más cara. Y encima estos pacientes que ya están de por sí cortos de dinero porque utilizan mucho en sus tratamientos. La delgada membrana serosa de la cavidad peritoneal. Ustedes se ubican que en el peritoneo tenemos dos membranas, ¿no es cierto? El peritoneo parietal y el peritoneo visceral. La membrana serosa de la cavidad peritoneal, o sea, una de las membranas peritoneales, sirve como membrana dializante. ¿Ok? Se implanta quirúrgicamente un catéter Slastic, se llama así, este catéter que están viendo, por debajo del ombligo para proporcionar un acceso. El catéter se pasa a través del tejido subcutáneo y sale en el costado del abdomen, así como están viendo. El proceso de diálisis implica la instalación de una solución dializante estéril, que es la que están viendo aquí. En una bolsa tiene la solución dializante estéril, que va a ir por el tubito, ingresa, y como les decía, usan la membrana peritoneal como membrana dializante, membrana de filtración. Se filtra y retorna, y esta es una solución nueva, entonces así como un circuito. ¿Ok? Y esto es lo que elimina la urea y la creatinina y todos los desechos esos que puedan tener. El proceso implica una instilación de una solución dializante estéril a través del catéter durante un periodo de aproximadamente 10 minutos. Es corto. La solución se deja reposar, permanecer en la cavidad, o sea, se cierran estas compuertitas durante un tiempo y luego el líquido de diálisis se saca de la cavidad peritoneal por gravedad hacia una bolsa estéril. Y de esa manera se ha filtrado todos estos componentes tóxicos que estaban en el cuerpo. Hace un tiempo yo tengo una amiga de la facultad que está haciendo nefrología, entonces a ella yo le pregunto todas mis dudas de nefro y ella me dice que lo ideal sería que casi todos los pacientes reciban diálisis peritoneal, pero como es tan cara, por eso es que no se hace. Incluso la diálisis peritoneal, ella me comentaba, está haciendo allá en Buenos Aires, que allá en Buenos Aires, a los que se logran poner el aparato para diálisis peritoneal, incluso los mandan en la casa y se hacen la diálisis en su casa, tranquilitos, así aprenden a regular esas soluciones y ni siquiera es necesario que vayan a ser internados. Y como no es tanto líquido, entonces no tienen tampoco tanta hipotensión como los otros, o sea, y no necesitan fístulas arteriovenosas, pero lo que sí me recalcaba es que no todos los pacientes son candidatos a diálisis peritoneal. ¿Ok? Entonces, lamentablemente no es para todo. Eso respecto de las diálisis. Ahora les voy a hablar de los trasplantes. Existen algunas patologías que sí se podrían realizar trasplantes. Por ejemplo, en el caso de un cáncer renal que haya tomado todo el riñón y por lo tanto estaba en diálisis, no sé qué. El cáncer, si uno a ese paciente que tenía cáncer le retira el riñón con tumor y le pone un nuevo riñón, lo más probable es que este riñón nuevo que está recibiendo funcione perfectamente. ¿Sí? Pero si es un paciente, digamos, con lupus eritematoso sistémico, el lupus no está en el riñón, está en el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Es una enfermedad sistémica. O sea, por más que yo a un paciente que tiene lupus le ponga otro riñón, el lupus va a atacar a ese nuevo riñón también. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y para colmo, no existen riñones a disponibilidad, digamos. No es que necesito 3 riñones para la siguiente semana. No es así. Entonces, los riñones que se encuentran a disponibilidad para ser trasplantados
deben pensarse muy bien a quiénes se le va a poner. Bien. Entonces, la disponibilidad de órganos del donador continúa limitando el número de trasplantes realizados cada año. Los órganos de donador se obtienen de cadáveres y de familiares vivos que son compatibles. O sea, si digamos mi hermana tiene una enfermedad renal grave y que sí se puede realizar trasplante, entonces me hacen todos los estudios y yo le puedo donar uno de mis riñones. Yo vivir con un riñón y ella vivir con un riñón. Y como ustedes saben, eso sí es posible, ¿no es cierto? Yo puedo vivir tranquilamente, hacer una vida tranquila con un riñón. Pero obviamente lo tengo que cuidar, ¿no? Sin infecciones urinarias, sin cálculos, sin nada de eso. Entonces, un hermano, padre, madre, podrían donar riñones. El éxito del trasplante depende de múltiples variables, como la salud general de la persona de la que va a donar, ¿no es cierto? Esa persona que va a donar tiene que estar, no tiene que tener VIH, diabetes, nada. Cosa que se le pueda poner un riñón sano al paciente. Porque ¿de qué sirve ponerle otro riñón enfermo? ¿No es cierto? No amerita hacer tanta cosa. Además del grado de histocompatibilidad del donador, el grado de enfermedad en el órgano final que tenga la persona y que también se maneja la respuesta inmunitaria. Ustedes saben que cuando se hacen los trasplantes, una de las cosas más peligrosas es que tengan rechazo al órgano nuevo. ¿No es cierto? Entonces hay que manejar muy bien la respuesta inmunitaria, porque como les digo, no es que podamos encontrar un montón de riñones disponibles. Entonces, si hemos encontrado uno y se ha logrado hacer el trasplante, hay que ser muy, muy rigurosos con los tratamientos que van a hacer para la adaptación de este nuevo riñón al paciente. Allá en Argentina, no sé si les comentaba a ustedes, yo las guardias de los domingos las hacía en un hospital donde era centro de referencia de trauma, o sea, accidentes, pacientes que llegaban con la mitad del cerebro, inconscientes, así, esas muertes en esos pacientes, muertes cerebrales por ACVs. Y muchos de esos pacientes eran jóvenes, 21 años, 19 años, 18 años, accidentes en moto. Eso es lo clásico de allá. Como hay tantas rutas, rutas ellos le llaman a las carreteras, ¿no es cierto?, interprovinciales, donde los autos vuelan así, las motos vuelan los fines de semana y encima como están ebrios estos jóvenes, entonces iban con la moto y ¡pum!, llegaban al hospital directamente inconscientes o con muerte cerebral. Entonces, mi trabajo de los domingos en mi terapia era clasificar así, hacerles obviamente, como se le llama, el electroencefalograma que nos diga y certifique la muerte cerebral de estos pacientes. Y allá hay una ley que se está ejecutando hace un corto tiempo atrás, que decía que si el paciente no tiene firmado un papel que diga que no es... que se niega a ser donante, automáticamente era donante, ¿ok? Y o sea, obviamente lo teníamos que hablar con la familia. Si no tenía un papel que diga que él no quiere donar, entonces era automáticamente donante. Entonces había un montón obviamente no hacíamos los trasplantes ahí mismo, lo que hacíamos era sacar el órgano, bueno, yo colaboraba que sacábamos el órgano y lo mandábamos a Córdoba, Jujuy, a Buenos Aires, así según la lista que tenía. Y la verdad, a mí esa ley me parecía excelente. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene la muerte cerebral, a pesar de que sea un chico joven, digamos, de 17, 18, obviamente es algo muy trágico para la familia, ¿no? Pero si ya han certificado la muerte cerebral, o sea, no hay vuelta atrás. A que se lleve todos los órganos contigo, entonces me parecía algo bastante bueno y lindo que se haga eso. Aquí en Bolivia esa cultura no está tan trabajada. No sé cómo estará en Brasil, pero allá la verdad me parecía una medida excelente. Y así muchos más pacientes tenían corazones, riñones y muchos órganos para ser utilizados. Después de que se realice el trasplante,
al paciente se le tiene que hacer un tratamiento inmunosupresor para disminuir la respuesta inflamatoria al inicio y también como un mantenimiento. Este tratamiento generalmente consiste en prednisona, aciatoprina, ciclosporina, tacrolimus, que son inmunosupresores. Y estos inmunosupresores no solamente mejoran la respuesta al trasplante, sino también debilitan mucho al paciente. En esta temporada que está recibiendo inmunosupresores, puede ser candidato a tener infecciones respiratorias severas, infecciones urinarias agudas, o sea, es un riesgo, ¿ya? Pero la mayor parte de las veces vale la pena. Sin embargo, la mayoría de estos fármacos inmunosupresores tienen efectos secundarios graves, como problemas cardiovasculares, disfunción metabólica, cáncer. No quiero estar sobre el teclado. El rechazo agudo ocurre con más frecuencia durante los primeros meses del trasplante y después del trasplante y comprende una respuesta celular con proliferación de linfocitos T. Ese es el rechazo agudo, pero también se puede experimentar un rechazo crónico que llega a aparecer meses o años después del trasplante. Entonces, los pacientes que hayan sido trasplantados de cualquier órgano, no solo riñón, corazón, córnea, cualquier trasplante, necesita mucho monitoreo. Pero la mayoría de los trasplantes tienen buenos resultados, o sea,